¿Cuál fue el año en tus inicios cuando tú llegaste al primer $1,000,000, para decir un número, Sí. que creo que te dan una plaquita por el $1,000,000? Sí, sí, sí. Que tú facturaste $1,000,000, que hay gente que eso no lo entiende. Sí, Facturar $1,000,000 vendiendo cursos no es ganarse $1,000,000. correcto. ¿Tú pudieras explicarme cómo es esa dinámica? Sí, sí, sí. Ese año fue 2018. Ese año yo cumplí 25 años. Y ese fue el año que como que llegué a conseguir la plaquita. Bueno, estabas ahí en el evento, enfrente como 5,000 personas. Y yo me recuerdo bien porque me sorprendiste que hiciste que mis padres fueron a ese evento. Y mi papá me dijo, cuando bajé del escenario, que no me lo esperaba, me dijo perdón. Perdón por no apoyarte, perdón por no haber confiado en ti, perdón por no brindarte el apoyo y darte hacerte lo más difícil de lo que realmente era, porque esto está increíble. Entonces él me pidió perdón en ese momento y fue un momento muy lindo. Y eso fue 2019 el evento y 2018 cuando facturé el primer millón. Creo que ese año fueron como 1.2, 1.3. 1.2. Sí. Y entonces ese fue el año como que dije, wow, es decir, tengo algo aquí, soy bueno vendiendo, soy bueno haciendo esto y yo puedo hacer esto. Sí, pero que la cosa mala que tiene esto es que lo que te enseñan por la estructura esa geométrica, Sí, que el claro. de 1.2 tú tienes que meter 700,000 en publicidad para seguir creciendo. Bueno, en ese momento, atento relajo, sí, yo había crecido orgánicamente en ese momento, no había metido dinero en publicidad todavía. Entonces, pero sí, correcto. En la mayoría de $1 millón, tú tienes que meter 500,000, 600,000, 700,000 dólares en publicidad. Entonces, Lo cual todavía yo no entiendo ni entenderé. Entonces, ya la estructura, por ejemplo, hoy en día ha cambiado, por así decirlo. Pero en ese momento era así. Y lo que terminó pasando, que luego, parte del fracaso, fue esa señora que, ahora viendo hacia atrás, y yo recordándome la entrevista que hicimos anteriormente, es que yo me autosaboteaba porque yo pensaba que yo no era suficiente o capaz porque no quería quedarme solo. Yo la contraté a ella, le pagamos $80,000 o el número que sea, Sí, eran 80. porque yo pensaba que yo no podía hacerlo solo y que la necesitaba a ella porque ella habló mucho. Y yo dije, no. Pero el primer día que yo hablé con ella, dije, pero José sabe más que ella. Yo recuerdo que fue en el comedor de mi casa. Sí, Y yo a los 5 minutos me di cuenta que tú eras mejor que ella. sí, pero yo pensaba en mi mente que no era así. Entonces, mi subconsciente, por así decirlo, era como que yo mismo me causaba mi propio malestar. Pero vamos a ver cómo podemos hacer interesante para la audiencia, por un lado, y ser un buen administrador de tiempo. Si tú pudieras como hacerme una hoja de ruta, desde ese primer $1,000,000 a donde tú estás hoy, que tú me digas, mira, yo me di cuenta en ese momento de esto, y yo comencé a cambiar esto, y llegué aquí. Yo quisiera como que tú me hicieras de una manera transparente, de una manera que está la huella digital ahí, que la gente sepa que lo que tú estás diciendo está ahí. Pero tú, dilo en tus palabras, pero por favor hazlo de una manera que mi gente pueda entenderlo, porque tal vez ellos están en alguno de esos lugares y sepan cuál es el próximo nivel. Claro. Entonces pasa eso, pierdo un montón de dinero por mala administración. Y algo que me dijiste, y luego lo entendí, es pon cada cosa en su cajita. Correcto. Dinero que te entra, dinero que tiene que tener un trabajo y tener esa cajita, y esa cajita no se meta con la otra. Y págate a ti mismo primero invirtiendo dinero, teniendo un ahorro. Exacto. Para el tiempo malo. Yo nunca lo hice. Yo producía y fue. Entonces era así, era malgastar el dinero y no saber a dónde iba. No, yo creo que tú creías que el $1,000,000 era de ganancia y no de venta. Sí, también. Yo creo que es un cross income. Es También. una cosa en inglés que llama ingreso bruto, cross income, y otro es profit. Sí. El millón no es profit. Entonces yo creo que ahí es igual. Yo vendo como $30 millones en la gasolinera, pero a fin de año lo que voy a buscar son 2 millones y pico de ganancias. Entonces, si yo me pongo a vivir por los $30 millones, tuviera un buque, un lease de un barco que pague $30,000. Claro. Y no lo voy a hacer. Sí. Entonces, y esa parte yo no entendía eso. Y también no respetaba el dinero, que también me lo dijiste. No respetaba el dinero en el sentido de que yo no lo valoraba.
Y era como que, whatever. Es que tú no estabas por dinero. Sí, exacto. Tú la estabas pasando bien, era. Exactamente, era un juego. Yo recuerdo que ustedes alquilaron unos Lamborghini por allá. Sí, y también. se gozaron esos Lamborghini. Pero cuando tú ves lo que costó ese invento, tú dices, este es el disparate más grande del mundo. Sí. Porque nada más se gozaron el Lamborghini y los que lo manejaron. Sí. Pero la gente que lo veía por televisión, ¿qué es esto? Sí. Porque era brutalmente una mentira. Sí. Y además era brutalmente caro.